Hola, muy buenas tardes, días, noches, cuando nos estén sintonizando. Es un gusto para mí estar en este tercer episodio de nuestro podcast sobre migración de Paso de Esperanza. Y en esta ocasión tenemos también una invitada muy especial que me gustaría mucho que ella se presentara, y en unos momentos más continuamos. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes, así que síganos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Indy Carolina Krieg. Soy estudiante de doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Osnabrück y el Instituto German Institute for Global and Area Studies de Alemania. Pues ahorita me encuentro aquí en Monterrey, México, por mi trabajo de campo. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. ¿Y en qué consiste tu investigación? Mi trabajo de doctorado se enfoca en las personas migrantes que se quedan en México, especialmente en Ciudad de México y Monterrey. Yo quiero entender cómo hacen su vida en esas dos ciudades, cuáles son los desafíos y problemas que se enfrentan y cómo se enfrentan a eso, y sobre todo qué papel juegan las organizaciones civiles mexicanas en estos asuntos. Perfecto. Me mencionas de Monterrey y Ciudad de México, ¿verdad? Uh-huh. Conforme a la investigación que estás realizando, ¿tú me puedes decir, te puedes encontrar como las características que hacen entre Monterrey y la Ciudad de México, como cuáles son las características de cada una de las dos ciudades y qué los hace diferenciarse de ambas? Ok, bueno, diferencias entre la zona metropolitana Monterrey y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pues una muy marcada es como la infraestructura, ¿no? En Ciudad de México, pues me han contado que se les facilita muchísimo moverse por el metro, el sistema de bus y todo ese transporte público que está, pues, yo diría bien desarrollado, porque yo también a todo tiempo esos 2 meses me movía en metro. Y aquí en Monterrey, pues me han contado que batallan mucho para moverse y que pues les cuesta, ¿no? Literalmente les cuesta, porque al final si se sienten inseguros en tomar los camiones, las rutas, pues lo que hacen es pagar Uber o pagar Didi. Eso al final del día, pues no, unos 100, 200 pesos y pues no se puede, así que hasta que no logran de comprar un coche y tener los papeles y todo, pues les cuesta mucho moverse. Y eso limita, ¿no? Limita conocer la ciudad, limita conocer personas, no, limita también acceder a servicios. Eso es como una diferencia que veo entre esos dos lugares. Y hablando de las sociedades, he notado de que Ciudad de México es muy movido, ¿no? Es muy politizado. Como están ahí las instituciones gubernamentales, el Senado, el Congreso, el gobierno federal, hay muchas manifestaciones, hay muchas protestas por temas de desaparición, de feminicidios. Bueno, ustedes saben. Y lo que he notado es que también varios inmigrantes se organizan en colectivos sociales, en los cuales también como los mismos colectivos mexicanos, ellos también se apoyan el uno al otro y también luchan por sus causas. Por ejemplo, un colectivo de colombianas que pues se organizó porque a mujeres colombianas les ha tocado vivir violencia de género, hubo feminicidios de colombianas, y pues fueron las mismas mujeres colombianas en esos colectivos que se organizaron a denunciar enfrente de la embajada, fueron a hacer manifestaciones en la embajada que está en Ciudad de México, ¿no? Hicieron peticiones, empezaron a trabajar con otras organizaciones sociales y instituciones de derechos humanos, cosas así. Así que hay mucha
mucho movimiento también en las mismas comunidades inmigrantes ahí, ¿no? Colombianas, venezolanas, hondureñas, salvadoreñas, y eso es algo que no he podido encontrar aquí en Monterrey. Puede que sí existe y no lo estoy viendo, pero el único grupo colectivo que he encontrado es uno de venezolanos que se llama Venezolanos al Rescate, que ellos desde ya varios años son un grupo que organizan donativos y van a lugares como más alejados de la zona donde viven, donde hay poblaciones de vulnerabilidad, personas que viven en situaciones precarias económicamente y hacen actividades con ellos y les traen los donativos, o gente también aquí en la ciudad. Ellos mismos se organizan para apoyar a personas inmigrantes, pero también a mexicanos que están en situaciones vulnerables. Y pues ese es como el único grupo que he encontrado, y me estoy preguntando si eso tiene que ver también cómo es la sociedad de Nuevo León, cómo es la sociedad aquí de Monterrey, porque yo lo he percibido que sí es como menos, comparando a la Ciudad de México, menos politizante, ¿no? A mí me ha tocado ahorita muy pocas manifestaciones acá en Monterrey, mientras que en Ciudad de México era como casi cada 3 días había algo, ¿no? Y eso es como una diferencia. Aquí siento yo que aquí cada quien está como enfocado en su trabajo o enfocado en su familia, como más individual en sus cosas, y también pues igual los inmigrantes, ¿no? Porque pues ellos llegan a una sociedad y pues también ven cómo funcionan y de cierto modo pues también se adaptan. Así que eso es como una diferencia que he visto entre esos dos lugares. Entonces, hasta ahora. ¿tú consideras que la participación que ya existe de por sí en las ciudades, la participación política que existe en las ciudades, promueve a que los mismos personas migrantes que llegan a establecerse en esas ciudades participen activamente, a organizarse como comunidades? Pues eso es algo que todavía estoy investigando, todavía no tengo una respuesta definitiva, pero siento que sí. Pues yo he visto que las mismas organizaciones civiles mexicanas en México también como que los invitan a los inmigrantes a participar, los invitan a que formen sus propios colectivos o los apoyan a formar sus propios colectivos en sistemas, ya por ejemplo en cuestiones de asociaciones civiles, ¿no? Yo he escuchado de que había una organización mexicana que decía, mira, nosotros les vamos a asesorar para que ustedes mismos creen su propia asociación y apoyen en las causas que son importantes para ustedes. Y pues esto hasta ahorita aquí no lo he escuchado, ¿no? En Monterrey, que las mismas organizaciones civiles inviten a los inmigrantes que se organicen o los apoyan como para poder conseguir dinero público para proyectos o algo así. Así que pues yo sí diría que implica cómo la organización, cómo la ciudadanía se organiza y tenga su cultura política en los inmigrantes también. Pero también igualmente es muy complejo y depende de dónde vienen las personas inmigrantes. Si antes ya eran políticamente activos, por ejemplo, eso puede también, eso se los llevan en su maleta, ¿no? Y en su ser. Y eso también puede que aquí, por su historia, en su país de origen también hagan algo parecido. Dicen, pues yo en mi país de origen, pues yo luché para los derechos humanos, así que yo sé cómo funciona, yo sé que es necesario, así que aquí en México también lo hago, ¿no? Así que es como, de un lado, claramente, sí, la sociedad civil, a la cual se integran, pero lo que también ellos ya tienen como de conocimiento de antes. Por ejemplo, ¿tú consideras que a lo mejor también tienen en sus países de origen algún antecedente en la organización popular, en formación política? Sí, pues sí he hablado con algunos en Ciudad de México que claramente ellos ya desde su país de origen ya eran políticamente activos en cuestiones de luchas populares, y que aquí siguieron con eso, pero en otros temas, ¿no? Como ya más también direccionando a su país de origen. Por ejemplo, hay una organización que se llama Colpaz, que es de colombianos, que por cierto también tienen miembros acá en Monterrey,
que sus actividades van dirigidos al conflicto interno de Colombia, y desde acá de México apoyan a los procesos de la paz en Colombia. Así que no es algo que están haciendo desde acá para su país de origen, pero hay pues otros grupos que se enfocan en lo que se está pasando acá en México, ¿no? Problemas que han de primera vez vivido acá, porque pues en sus países de origen no eran extranjeros, ¿no? Sino aquí es de la primera vez sintieron esa discriminación y eso, la otra edad, eso de sentirse diferente, que eso antes no lo había. Así que sí es un poco complejo, sí hay muchas cosas que uno tiene que pensarlos para al final poder decir por qué son políticamente, por qué socialmente son activos o por qué no. Y también aquí, por ejemplo, aquí los horarios pues no ayudan, ¿no? Los horarios de trabajo, las jornadas aquí son bien largas, lo que me han contado varias personas que entrevisté, y pues tampoco, si uno trabaja 10 horas al día, pues que se va a salir después a la calle, ¿no? Uno ya está cansado. Así que sí, son varias cositas que hay que como pensar para entender por qué la gente hace lo que hace. Retomando también lo que estaba mencionando sobre las características que ya vimos, como las características de la ciudad, las características pues, de las comunidades migrantes, y hay algo en Monterrey que también se caracteriza mucho, o que hace mucho, se enarbola mucho el regiomontano, sobre que primero es como regiomontano y después mexicano, ¿no? Casi hace como una diferenciación entre ellos y el resto del país. También tiene mucho que ver esta idea de que se le ha promovido casi históricamente en que siempre sea como la punta de vanguardia de la ciudad, ¿no? Que casi quiera ser como una ciudad de primer mundo. Entonces, en ese sentido, pues siempre han visto, pues tenemos la mejor tecnología, tenemos el salario, pero sin embargo, yo pienso que no está tomando muy en cuenta muchas características que tienen pues otras ciudades por el mundo, ¿no? Como es la interculturalidad, como es también la hospitalidad. ¿Tú consideras que las personas de Monterrey tengan que adoptar eso mismo para que ellos puedan considerarse también como una ciudad de verdad nueva? Pues ojalá no aspiren ser una ciudad de primer mundo, porque pues también tiene sus problemas, ¿no? Yo soy de Alemania, vivo en Hamburgo, y les puedo decir que también en Alemania, que se considera país de primer mundo, pues tenemos graves problemas de racismo, tenemos graves problemas de discriminación, y solo mirar al vecino de arriba, Estados Unidos, pues también, ¿no? Tiene graves problemas en ese tema. Así que lo que yo diría es que en este caso Nuevo León, en este caso la zona metropolitana de Monterrey, debería ser una ciudad, debería encontrar su camino latinoamericano y que sea diferente, como que encuentre su propio camino, que sea de inclusión y que sea de interculturalidad, pero basándose también en sus propias características, en su propia historia, porque pues una cuestión que por ejemplo en Alemania ya no existe, ya no se discute, y todo es el tema de los indígenas, ¿no? Los indígenas que pues ya en Alemania ya no existen, pero que aquí sí, la cultura indígena que sigue viva, y que sigue también, si no estoy mal, aquí también en Nuevo León hay varias personas que son inmigrantes, que son migrantes al final del día porque se mudaron de otro estado de México hacia Monterrey, y son también personas con cultura indígena. Así que hay que encontrar caminos y medios, posibilidades de incluirlos y de apreciarlos. Así que es una cuestión no solo de personas extranjeras, personas de otros países, la migración internacional, sino la propia migración interna y la diversidad de culturas que lleva eso.
al final que lo que estamos viendo aquí en Monterrey. Así que debería ser, pues claramente sí, sería lo mejor, que sería una ciudad metropolitana con una industria, con una oferta de trabajo tan importante en este país, que sea al mismo tiempo hospitalaria y de carácter intercultural, pero que de verdad, que no solo se queda en las leyes, sino que de verdad se vive en la sociedad. Así que también una persona de cultura indígena la encuentras en puestos altos, las encuentras como profesores en la universidad, en las escuelas, que encuentras a las personas que nacieron en otro país, como en Honduras o Venezuela, y que también los encuentras pues ahí como doctor en el hospital general o algo, que la sociedad los vea como regiomontanos, porque al final del día ellos forman parte de esta sociedad, ellos también sostienen esta sociedad con su trabajo, con sus impuestos, ¿no? Porque pues aunque tengan papeles o no tengan papeles migratorios, en el caso de los internacionales, ellos pagan en restaurantes, en hoteles, en transporte público, y ahí también pues se generan impuestos. Así que pues sí, una ciudad que los vea como regiomontanos y que los brinde los mismos derechos, porque al final ellos ya tienen las mismas obligaciones, ¿no? Muy bien, y mencionabas ahorita un término que me parece muy relevante que se desea retomar. Y mencionas sobre el racismo. Pues mira, históricamente se ha pensado que México no es racista, ¿no? Por lo mismo de esas dos uniones de raza, ¿no? O sea, los investigadores han recientemente comentado que no es en sí como una unión, sino más bien fue como una conquista, ¿no? Casi fue como una colonización forzada, ¿no? Sí, pues fue muy violenta, ¿no? Que no fue así nada, pues como una unión. Y que también hasta hace poco se ha mencionado que se ha tomado en cuenta lo que se le conoce como la tercera raíz, ¿no? Con afrodescendencia en México. Tomando en cuenta pues este panorama, ¿tú consideras que existe el racismo en México? Ok. Bueno, yo soy alemana, colombo-alemán, y yo vivo en Alemania, así que yo solo estoy por temporadas aquí en México, que son cortas, y pues en esas temporadas cortas solo visito ciertos lugares, que es Ciudad de México, Monterrey y Puebla, y solo puedo contar lo que pues justo en esos pequeños momentos, esos pedacitos que estoy viendo en la sociedad, pero me puedo basar sobre todo en las entrevistas con las personas inmigrantes pues que viven aquí ya desde varios años en Ciudad de México y Monterrey, y ellos sí me han contado varias historias que implican xenofobia y racismo. Me han contado, por ejemplo, que en Ciudad de México a una persona hondureña les botaban los papeles en el Instituto Migratorio al piso, y cuando estaba en el proceso de pedir la ciudadanía, hasta uno del Instituto Migratorio le dijo: a ti no te la vamos a dar porque para eso debería ser europea. Y ella pues es de Honduras y es de piel morena, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, aquí en Monterrey, de que un colombiano que fue a un hospital para donar sangre, pues él tenía que rellenar un formulario, que a todo el mundo se lo pide, ¿no? Tu edad, tu peso, tu nacimiento, y cuando la señora le preguntó, pues quería rellenar el espacio de dónde naciste, pues él dijo Colombia, y me narró que la reacción de la señora del hospital pues fue como menospreciándolo, ¿no? Que después de eso que dijo Colombia, lo vio con una cara de, pues, yo diría como, no fue su palabra, pero es como
de asco, como de aquí nadie va a querer tu sangre. Y él se quejó con el doctor y dijo que pues eso no podía ser porque pues al final la sangre es roja y la sangre es igual independientemente de dónde naciste, no vale menos la sangre de un colombiano que de un mexicano, y al final del día él estaba donando sangre pues para una persona que lo necesitaba, podía ser haitiana, venezolana o mexicana, ¿no? Él tampoco no iba a decir como esta sangre es solo para los colombianos. Y esos son unos ejemplos de muchos que me han contado, por lo cual basándome en sus testimonios y basándome en la literatura de otros académicos que viven acá y que estudian el tema del racismo, pues yo diría que sí, México, como lastimosamente casi todos los países del mundo, pues tiene un problema de racismo relacionado que se ve con las personas extranjeras de cierto color de piel y de cierto país, porque ahí creo que se mezcla como también el tema del racismo con el tema de la xenofobia y de clase, porque si eres de Alemania y tienes ahí tu empresa y vienes como a México para invertir, pues bienvenido, ¿no? Pero si eres de un país, por ejemplo, de Honduras, que huyas de la pobreza o de la violencia y eres de color moreno, pues ahí ya te topas con ciertos problemas, con cierto menosprecio, maltrato. Pero lo que también las mismas personas inmigrantes me cuentan es que eso muchas veces pues lo sufren con representantes del Estado o lo sufren en el caso del sector privado, ¿no? Pero que cuando con sus vecinos y con otros mexicanos también de vez en cuando lo sufran, pero también me han contado muchas veces de que ellos son los que los ayudan, ¿no? que les muestran que están bienvenidos acá, los aportan, les ayudan, los llevan a lugares donde les pueden como ofrecer los servicios que necesitan. Así que tampoco no quiero decir que todos acá sean racistas, ¿no? Para nada. Son ciertas personas, son ciertos sectores donde sí se puede ver, pero claramente no todos. Entonces, ¿como cuántas entrevistas has podido realizar para tu investigación? Bueno, acá en Monterrey con la entrevista de hoy son, si no estoy mal, 23 personas que he entrevistado de diferentes países. Y en Ciudad de México no tengo bien la cuenta, pero creo que son más de 30 personas que entrevisté ahí. ¿Y cómo fue tu proceso para poder intentar en las comunidades migrantes? Bueno, yo trabajo desde 2017 con el tema de la inmigración a México. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Monterrey, yo estuve de visita en el CIESAS, y en el CIESAS había una doctora que muy amablemente me hizo el contacto con personas que ella misma había entrevistado, mujeres sobre todo de Honduras y familias, y pues así les pude hacer también las entrevistas, y después las mismas personas me hacían contacto con otras personas. Y lo que también ayudó en Ciudad de México como en Monterrey fue que organizaciones civiles que yo buscaba, que yo acompañaba cierto tiempo, ellos mismos también me brindaban el contacto de personas que habían buscado ayuda con ellos, y ya podía también entrevistar a esas personas. Y además lo que también hice, porque pues soy mitad colombiana, yo me metí en Facebook a un grupo de mujeres colombianas en Monterrey o colombianas en México, y en el mismo grupo de Facebook pues ahí yo anunciaba de que yo era investigadora y que estaba haciendo ese trabajo y que quería conocer sus historias, sus experiencias, y varias personas me escribieron, y ahí después pude hacer varias entrevistas también con esas personas, y también lo mismo hice con personas venezolanas en Facebook. Y sigo en contacto con ellos, porque eso es una cosa que siento que tenemos que hacerlo más, echar más ganas en ese trabajo de no solo, sobre todo nosotros extranjeros, de no solo ir, hacer la entrevista y desaparecer, como
este extractivismo académico, ¿no? Es muy importante, pienso yo, que mantengamos contacto con las personas y que cuando estemos listos, porque pues el trabajo académico dura, es largo, cuando tengamos los resultados, se los compartimos. Aunque solo sea la transcripción de la entrevista, pero para que tengan su historia como en la mano, para contárselas a otras personas, para recordarse de sus experiencias migratorias, pero también después lo que salga del resultado de la investigación, para que ellos sepan de qué sirvió dar su testimonio y su tiempo valioso, ¿no? a un académico. Así que sí, así pude como hacer el contacto y intento de mantener el contacto con todos, aunque ya son varias personas y algunas pues ya no están, unas pocas ya después optaron de ir a Estados Unidos, pero sí. Muy bien, y desde que tomando en cuenta que Fanny tiene entonces esa visión en Europa, ¿verdad? Ahí también se ha mucho el fenómeno migratorio, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser ahí puede ser el mar, aquí puede ser el río Bravo, o sea, ¿cuáles son las características de coincidencia de los migrantes de allá de Europa, de África, europeos, y de aquí de América que van hacia Estados Unidos? Muy buena pregunta. Lo que veo lastimosamente es que tienen algo muy específico, algo en común esas dos migraciones, que son que es enfrentarse muchas fronteras y muchas políticas restrictivas que intentan de frenar de que ellos lleguen a su país de destino, ¿no? Pues en el caso de personas que vienen de diferentes países africanos o de Medio Oriente, Asia, pues son países europeos, por ejemplo Alemania, Francia, Inglaterra, y en este caso aquí en este continente americano pues es Estados Unidos y Canadá. Y por estas políticas restrictivas cada vez más direccionado a frenar la migración, a construir más muros físicos, muros de soldados, de personas y muros digitales, como con el CPP-1 ahorita aquí en Estados Unidos, México. También vemos en esas dos migraciones la vulnerabilidad de las personas causadas por las políticas, no porque ellos sean vulnerables porque son de muy bajos recursos y muy bajo nivel escolar, no, es que porque las políticas las ponen en esa situación. Y en el caso, por ejemplo, de la migración hacia Europa, pues eso de que se ven obligados de tener que cruzar varios países, tener que cruzar el desierto, tener que cruzar el mar en barcos que están dañados, que no son aptos para el número de personas que mandan por esos barcos, el de que muchos se mueren en el mar porque no les llega a tiempo el apoyo de los estados para salvarlos, ¿no? con barcos ya más grandes, o porque se mueren porque ya no tienen agua, ya no tienen comida en el trayecto en el mar. Es algo que pues es horrible y se ve casi a diario las personas que mueren en ese intento. Y eso es algo que también estamos viendo acá en el continente americano, ¿no? Las personas que se ven obligados de tener que cruzar el Darién, que son personas de Haití, de Colombia, Venezuela, ya también de Ecuador y Perú, hay más personas que están cruzando Cuba, y también personas que, como ven que no hay solución, que no pueden migrar a Europa, toman esa ruta por el Darién para llegar a Estados Unidos. Así que también vemos personas del continente asiático y africano que también cruzan el Darién. Y ese Darién es una selva monstruosa, es una selva
donde la naturaleza misma es el enemigo, ¿no? Ríos que con poca lluvia se suben y tienen un poder que si tú caes al río o un mal paso que haces en el río y te lleva, ¿no? Y aunque puedas nadar, la fuerza del río te jala para abajo. O las montañas gigantes ahí en el Darién, en el cual haces un mal movimiento porque todo está resbaloso, porque pues es selva, es húmeda y eso, te resbalas y te mueres, ¿no? Y me han contado varias personas que conocí en los albergues de cosas muy, muy tristes y muy feas que les ha pasado por la misma naturaleza, de que han perdido o conocidos ahí en este trayecto han perdido familiares que se han caído, que se han ahogado, o por los grupos criminales que tienen ese control, ¿no? Los Zetas ahí son los que controlan el Darién y los grupos criminales pues te asaltan, te violan, te matan. Y me han contado de que pues sí, para no profundizar porque pues no está bonito ese tema, pero esas historias pues la gente también, aunque logran cruzar, pues se las lleva, ¿no? Y nunca se las van a olvidar. De ver a un muerto es algo muy traumático, diría yo. Y también, y lastimosamente, pues ahí no para. México igualmente, después me cuentan, es el segundo infierno. El primer infierno es el Darién y el segundo infierno es México, donde en cualquier esquina te puede esperar un grupo criminal que también aquí te asaltan, te secuestran. Hay muchos casos de secuestros de personas migrantes, desaparecen, ¿no? Si no pagas. Hay muchos casos de violaciones de las mujeres, todas las historias que sabemos que pasan en el tren, en la bestia. Y también después el último paso que hay personas que se ahogan en el río Bravo cuando ya cruzan, o pues ahí logran cruzar y los deportan. Todo ese camino, ¿para qué? Nada, los deportan. Y lo mismo en Europa, logras pasar todo ese sufrimiento y te agarran y al final no te dan el asilo porque no tuviste suficientes pruebas y te deportan, ¿no? Y esas son dos cosas que estoy viendo, una similitud entre esas dos migraciones que son muy tristes, pero otra similitud que también quiero mencionar acá son las organizaciones civiles que hacen todo lo posible para que estas migraciones no sean tan traumáticas y que no llevan a tragedias, ¿no? Son las organizaciones civiles en Europa, en el mar Mediterráneo, que van con sus barcos privados de la organización y salvan a las personas que están a punto de ahogarse y se van a los puertos y ahí se pelean con los gobiernos para que dejan bajar a las personas migrantes y refugiadas. Y son las organizaciones civiles que ahí también brindan asesoría, brindan ayuda humanitaria con comida, con ropa y todo. Y eso es lo mismo acá en Latinoamérica, sobre todo acá en México. Son las organizaciones civiles que han construido albergues, que han fundado organizaciones civiles de derechos humanos que apoyan a las personas migrantes en situaciones legales, en situaciones humanitarias, que ellos son los que al final pues mejoran estas tragedias, estas migraciones muy difíciles, pero pues tampoco no pueden solucionarlo por completo, ¿no? Porque pues no está en las manos de las organizaciones civiles de crear nuevas políticas, pero ellos son los que empujan para que esto cambie y por lo cual pues eso también es como una similitud que estoy viendo en esas dos migraciones. Perfecto. Ya casi para terminar, ¿cuál crees que sean como los retos y esperanzas que se tienen aquí en la población de Nuevo León, para que se pueda respetar pues, los derechos de las personas migrantes? Bueno, mi esperanza para la sociedad nuevo leonesa es que las personas que trabajan a favor de los inmigrantes y los migrantes se unen y trabajen
juntos. Hay varias organizaciones civiles acá que hacen trabajos impresionantes y creo que uniendo fuerzas lograrían hacer gran cosas y que se unen y que empujen al gobierno que haga políticas más inclusivas, que lleva al final a una sociedad que no distingue entre las personas basándose en nacionalidades, basándose en colores de piel, basándose en género, que sea de verdad una sociedad inclusiva, intercultural, como ya lo están intentando desarrollar en el municipio de Guadalupe, que otros municipios también toman la misma ruta, y que en el caso que sí se logra ya una metropolitana inclusiva, que empujen también el gobierno federal, que también se generen otras políticas que se alejen de esas políticas de deportación y de frenar las migraciones. Muy bien. Y tú has tenido la oportunidad de exponer algún trabajo previo, algún artículo, por ejemplo, en Alemania. ¿Hay algo que tú ya hayas publicado anteriormente? Pues publiqué en un libro un capítulo que se basa en mis investigaciones de la maestría, que el tema es la participación política de migrantes en México, y presenté un artículo que ojalá se vaya a publicar, estoy todavía trabajando en ese, que se enfoca en las resistencias de personas inmigrantes acá en Monterrey. Y también pues tuve la oportunidad grandiosa de presentar un parte también de mi trabajo doctoral sobre las luchas y resistencias de mujeres inmigrantes acá en México, en Ciudad de México y Monterrey, en un seminario que se llama, si no estoy mal, segundo seminario de la migración desde el enfoque feminista, que fue organizada por unas académicas mexicanas que hacen un trabajo también impresionante acá en México. ¿Y en qué consistía el artículo? El artículo que es sobre Monterrey. Sí, sobre del caso de mujeres. De mujeres. Pues ahí en ese artículo yo me enfoco en cuáles son los desafíos y los problemas que se enfrentan las mujeres inmigrantes aquí en México, en Ciudad de México y Monterrey, y cómo ellos luchan contra eso, ¿no? Porque pues al final del día estamos hablando de órdenes hegemónicos como el patriarcado, el Estado-nación y el capitalismo, que ya se fusionaron, que funcionan juntos. Es un orden en el cual todos nosotros vivimos y que para muchos es muy normal vivir en ese, y muchos aceptan las reglas que implican estos tres órdenes, que es, por ejemplo, que exista el machismo, que exista el racismo, que exista la explotación en el trabajo, ¿no? Esas son cosas como que atraen también estos órdenes, y estas mujeres que narro y que presento en este artículo, pues no lo aceptan y resisten contra eso, resisten en formas muy escondidas, como en formas de que nosotros no vemos, pero que sí tienen un impacto al final si lo logran para su vida personal, o hacen resistencia a nivel como más público, más visible, por ejemplo marchando, ¿no? Protestas en la calle exigiendo un cambio en la sociedad mexicana, por ejemplo al respecto de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en general, y también muy específico contra las mujeres inmigrantes. Muy bien, vamos a estar muy atentos al trabajo que tú vas a presentar. Y muy bien, pues no queda más que agradecerte el tiempo, el espacio, y pues también tu estancia aquí en Paso de
Esperanza, fue un trabajo muy valioso y muy bien, pues agradecemos tu presencia y pues estamos al pendiente, ¿sí? No, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por poder compartir partes de mi investigación. Muchísimas gracias y pues estamos viendo esa voz.